para los que trabajamos en el CIPROSA y siguiendo los lineamientos del plan rector que impuso la doctora Chala, el tema de cuidarnos es muy importante porque tiene mucho que ver con entendernos, con la comunicación y fundamentalmente tiene que ver con la confianza. Cuidarnos tiene mucho que ver con la confianza. La confianza es el lubricante de las sociedades, es el lubricante de las organizaciones y en este caso una organización tan grande como es el CIPROSA necesita de eso, necesita de cuidarnos, necesita de entendernos, necesita que todos los que trabajamos, desde el lugar que cada uno ocupe, sepa perfectamente que está respaldado por un sistema de salud y por una ministra que sabe que tenemos la obligación, los que estamos ocupando cargos importantes, de cuidar a los que están abajo. Por eso es que destaco el lema de estas jornadas, que es cuidarnos, cuidar a los trabajadores de la salud. Y todos somos trabajadores de la salud, desde distintos lugares, por eso que vengo tan contento y con mucha expectativa a esta jornada de enfermería. Los trabajadores de la salud se ven en situaciones muy difíciles. Siempre hablamos del burnout, que es un término que viene del inglés que significa incendiarse, quemarse, porque los trabajadores de la salud tienen crisis y cuando están en terapias intensivas o en neonatologías o en maternidades con mucho trabajo, en lugares donde hay muchísimos partos, se les produce una sensación de frustración muy importante y en cierta manera tiene que ver con lo que decía recién. Nosotros tenemos la obligación de cuidarlos, como yo cuido a mi hijo, como yo cuido a la gente que quiero. Nosotros tenemos que cuidar a los que trabajan en la salud. Para cuidar tenemos que entender y para entender tenemos que generar confianza. Por eso que creo que estas jornadas son muy, muy importantes para el sistema de salud y marcan un hito después del cual quizás podamos mejorar muchos aspectos que tienen que ver con el cuidado. La verdad que es un orgullo estar en esta apertura de esta jornada tan importante que se va a dedicar específicamente a hablar del tema de cómo cuidar en forma humana al equipo de salud que trabaja en servicio crítico, como ser, por ejemplo, una terapia intensiva. Me encanta que haya sido organizado por el Departamento de Enfermería del Hospital Padilla, junto a su directora, y también por la ONT. Esto marca un paso gigante de ascenso y demostrar que uno es capaz cuando se propone. También agradecer la presencia de dos profesionales que vinieron de España, especialistas, autores de las leyes que hoy están vigentes en España, como es la doctora Galvez, que vinieron acá a enseñarnos cómo cuidarnos, y también un tema que me pareció muy interesante, que es cómo dar malas noticias. La verdad que eso es lo que necesitamos y necesita nuestro personal de enfermería, médico, todo el personal que trabaja en estos servicios cerrados, que muchas veces no se lo tiene en cuenta. Yo creo que doble felicitación para el licenciado Morales, y Dios quiera que esta jornada sea muy productiva y toda la gente que asista acá pueda transmitir el mensaje o los conceptos, porque es una enseñanza. Así que bueno, contento y orgulloso por este evento maravilloso, y bueno, queremos replicarlos también donde haga falta. Dos profesores de España que se encargan justamente de esto, que se encargan de las relaciones humanas, que se encargan de la metodología de la investigación y que se especializan en el cuidado del personal de salud. Así que le vamos a sacar mucho provecho a esos. Estamos muy contentos, nos costó mucho trabajo llevarla a cabo. En esta oportunidad nos hemos conseguido que vengan dos invitados extranjeros, el doctor Vicente Array y la doctora Macarena Galvez, que son españoles y que integran el proyecto internacional JUSI de Humanizando las Unidades de Cuidado Intensivo.
nosotros desde este proyecto lo que buscamos es cambiar el paradigma de la atención de salud del siglo XXI, donde dice que el eje debe estar centrado o la atención debe estar centrada en el paciente. Nosotros sostenemos que no, que la atención debe estar centrada en la persona. Y cuando hablamos de la persona, hablamos del paciente, de la familia y del equipo de salud. Esos son nuestros 3 ejes de humanización. En esta oportunidad tomamos un eje, el tercero, el equipo de salud de la UCI. Por eso estas jornadas se llaman Cuidando al profesional del paciente crítico. El doctor Vicente Arraez es un médico intensivista, tiene 30 años haciendo trasplante en España y trabaja con el proceso de morir en la terapia intensiva. Cómo preparar al equipo de salud para que la muerte no les afecte en lo personal y cómo comunicar malas noticias a la familia de esos pacientes que no van a tener recuperación. Y la doctora Macarena Gálvez, doctora en Psicología de Madrid, y ella habla sobre lo que es el burnout en el equipo de salud. Ustedes saben que los profesionales de la UCI son, dentro del hospital, el personal que más burnout sufre. Entonces, ella nos viene a hablar sobre cómo prevenir el burnout dentro de la terapia intensiva y evitar el desgaste profesional tan temido por todos nosotros. Soy Vicente Arraez, soy médico de cuidados intensivos y miembro del proyecto UCI y director de una fundación dedicada al acompañamiento al proceso de morir. Nuestra participación consiste ahora en dar 2 conferencias y luego hacer 2 talleres prácticos para trabajar sobre todo lo que tiene que ver con el acompañamiento al proceso de morir, una parte fundamental en el trabajo de los profesionales y sobre la que siempre tenemos muchas dificultades para poderla desarrollar, puesto que el sistema sanitario está muy enfocado a la enfermedad y a veces eso absorbe el trabajo del profesional, perdiéndose de vista un aspecto que es el sufrimiento de la persona que hay detrás. Y la idea es poder compartir la experiencia de España en este caso para ver qué cosas pueden servir y qué cosas podemos aprender también de la manera de hacer de aquí. Mi nombre es Macarena Gálvez y soy doctora en Psicología. Soy la psicóloga del proyecto UCI, con H, humanizando los cuidados intensivos en España. No puede haber un proceso de humanización sin un trabajo interdisciplinar. No multidisciplinar de muchas profesiones trabajando cada una a lo suyo, que a veces lo confundimos, sino interdisciplinar, es decir, con objetivos comunes, cada uno lo abordará desde su conocimiento, su área de conocimiento, pero con un objetivo común en torno al paciente, la familia y el profesional, ¿no? Médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, todos los profesionales que trabajen en una UCI tienen que ir enfocados a objetivos comunes para todos los pacientes que estén ahí ingresados, para sus familias y para el equipo de profesionales. La enfermería es fundamental y cuando hablamos de cuidados intensivos todo el peso prácticamente recae sobre enfermería. La enfermería está 24 horas al lado de la persona en ese momento de sufrimiento intenso. El médico actúa puntualmente y actúa sobre todo centrándose en la enfermedad. En ese sentido el papel de enfermería es mucho más amplio, puesto que no solo es aplicar lo que el médico considera, sino además tener la conexión de persona a persona en esas 24 horas, con lo cual la mayor parte del peso del trabajo y del desgaste cae sobre la enfermería. Consideramos que no es posible realizar la humanización de los procesos asistenciales de la sanidad si no cuidamos de los profesionales que van a ser en definitiva los agentes de esa humanización, ¿no? Y ese es el área principal a la que yo me dedico, el cuidado del cuidador. Y hablaremos sobre eso, hablaremos sobre un riesgo específico que les puede afectar, que es el burnout, el desgaste profesional en el personal sanitario, y hablaremos un poquito de todas las emociones que se mueven en una UCI, por eso lo hemos llamado UCI Laboratorio de Emociones, desde las del paciente, la familia y el profesional, porque al final todas juntas forman una alquimia que hay que manejar, que hay que regular y que no es fácil.
tenemos que ir poquito a poco difundiendo estas maneras de trabajar, que no es que no lo hagamos por malicia o porque no, sino porque nos metemos en un mundo muy mecanizado. Las unidades de cuidados intensivos y el trabajo con un enfermo crítico en general está muy mecanizado. Ahí es el área, el corazón tecnológico del hospital, y es muy fácil no darnos cuenta y que se diluya y se pierda lo humano. Entonces nos parece esencial. Y una cosa que creo que es magnífica de estas jornadas es que incluyen estudiantes. Y esto es algo que hay que empezar desde la formación preuniversitaria, a ser posible, pero desde luego universitaria, ¿no? Y me parece esencial, es la universidad la que está empujando estas jornadas, y eso es algo que a mí personalmente me alegra mucho. Ellos dos estuvieron en nuestro hospital, en el Hospital Padilla, visitaron 3 de las terapias intensivas nuestras, pudieron interactuar con los médicos, enfermeros, con el equipo de salud, y se llevan realmente una grata sorpresa porque se dieron cuenta que nosotros no estamos mal. En el sistema de salud de Tucumán estamos muy bien, y en las terapias intensivas específicamente estamos mejor. España, por ejemplo, tiene una proporción de un enfermero por cada 4 o 5 pacientes. Nosotros tenemos 1 cada 2 pacientes. ¿Qué hablamos de esto? Decimos que cuando tenemos un personal más calificado y para menos cantidad de pacientes, le estamos dando calidad de vida y evitando la muerte de los pacientes. Porque esa enfermera, cuando tiene 5 pacientes, está agotada y no puede advertir todas las complicaciones de un paciente. Entonces, eso es no bueno, es muy bueno para nosotros. Y tenemos unas terapias que estamos en un proceso de humanización, pero son unas terapias con todo lo necesario para trabajar en una terapia intensiva. El proyecto UCI firmó un acuerdo con vosotros en ese sentido hace unos años, y yo creo que sois pioneros. En Latinoamérica hay varios sitios en los que se está empezando a trabajar esto, pero aquí el licenciado Marcelo es un motor inagotable en este sentido, y yo estoy muy contenta y muy sorprendida. Ayer estuvimos visitando el Hospital Padilla, y la verdad es que ver la implicación de las personas, de los profesionales de las UCIs, a mí me llenó de alegría. Evidentemente queda mucho trabajo por hacer, a nosotros también, nos queda muchísimo trabajo por hacer, a todos. Pero estoy muy contenta con lo que he visto y muy alegre y muy ilusionada. Estuvimos recorriendo el hospital de Tucumán y es un referente para Argentina, es líder en muchas de las actividades que se hacen. En ese sentido, fue muy interesante el conocer el trabajo y sobre todo la implicación y motivación de los profesionales que hay en este hospital. Tomamos nota de muchas de las cosas que se hacen aquí, que están por delante de otros hospitales de España, y en otras cosas podemos compartir también en donde allí pues hemos dado pasos distintos. El acercarse y tender un puente creo que es algo tremendamente importante tanto para Tucumán como para Argentina como para España. Las expectativas es que el equipo de salud entienda que tenemos que trabajar en la humanización, y tenemos que trabajar en 8 ejes de la humanización, desde el más complejo, que puede ser abrir las puertas de la terapia intensiva para que la familia esté dentro de la terapia, como hasta rediseñar las unidades de terapia intensiva. Entonces, nosotros venimos de una cultura donde decimos que si la familia está dentro, molesta, controla, supervisa. Eso es un mito absolutamente desterrado. La familia, cuando está adentro, está contenida, participa, aprende y colabora con el equipo de salud. Con lo cual, no hay un vuelta atrás con la apertura de las terapias intensivas.